Muchas gracias, señor presidente. Señora ministra, pues hacemos una interpelación sobre los casos de corrupción que asedian al Gobierno. Yo le voy a preguntar, ¿son ustedes un Gobierno corrupto? ¿Son ustedes un Gobierno asediado por la corrupción? Le voy a citar algunas cosas. Juzgado de Instrucción número 4 de Santa Cruz de Tenerife, caso Mediador o caso Tito Berni. 13 personas investigadas, acusadas de pertenencia a grupo criminal, cohecho y tráfico de influencias. Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional, Operación del Orm o caso Koldo o caso PSOE. 19 detenidos, entre ellos Koldo García, asesor del secretario de Organización del PSOE, por vender mascarillas a 6 administraciones públicas del Partido Socialista por valor de 54 millones, con 27 millones de euros en mordidas. Delitos de organización criminal, blanqueo de capitales, cohecho, delitos contra la hacienda pública, tráfico de influencias. Juzgado de Instrucción número 41 de la Audiencia Provincial de Madrid y la Fiscalía Europea, imputada doña Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, por corrupción y tráfico de influencias. Y Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz, imputado el hermano del señor Sánchez, David Sánchez, por malversación, tráfico de influencias y fraude a la hacienda pública. Esto no es fango, señora ministra. Esto no es bulo. Estos son hechos. Y ustedes están enfangados en su propia terminología por la corrupción. Absolutamente enfangados. Y mire, los hechos son todavía más graves de lo que acabo de referir. En el caso, por ejemplo, de Koldo, estamos hablando de un caso de corrupción piramidal que tiene su sede en el Ministerio de Transporte a través de la compra de 8 millones de mascarillas que sirvieron de gancho para que 6 administraciones públicas gobernadas por el Partido Socialista, a través de la intermediación de Koldo García, falta por saber quién es la X. Espero que en los volcados telefónicos encontraremos seguramente algunas sospechas, por eso ustedes están tan nerviosos con este tema. Pues bien, Koldo García era el asesor, no se equivoquen, no del ministro. Era el asesor del secretario de Organización del Partido Socialista Obrero Español. Cuando llamaba a Koldo, llamaba a Ferraz. Cuando llamaba a Koldo, llamaba a Ferraz. Por eso, este caso de corrupción es un caso que está de lleno en el corazón y en la columna vertebral del sanchismo, de Ferraz y del Partido Socialista Obrero Español. Y claro, ahora tenemos algunos ejemplos de lo que ha sucedido en la comisión de investigación. Por ejemplo, la señora Armengol ha dejado 3 años unas mascarillas que han caducado, con unas mascarillas fake, y luego las reclama justo el último día, o mejor dicho, el primer día, el que toma posesión Marga Proens como presidenta de las Islas Baleares. ¡Qué casualidad! O en el Ministerio del Interior, que adquirieron 1,5 millones de mascarillas, previamente habían sido donadas por Puertos del Estado, y tenemos serias dudas de que se hubieran estado pagando 2 veces las mismas mascarillas, y ustedes sin dar ningún tipo de explicación. Mire, este caso es grave no solamente por la cuantía, es que es grave sobre todo por el momento en el que se produjo, que es cuando en España estaban muriendo cientos de personas y había personas de su partido que no es que cobraran comisiones, es que cobraran mordidas por la venta de mascarillas casualmente a todas las administraciones, a 6 administraciones gobernadas por el Partido Socialista Obrero Español. ¿Le parece lógico que la mujer del presidente firme 2 cartas de recomendación para que se le adjudiquen 2 contratos a una empresa que está financiando el máster en el que es codirectora? ¿Le parece correcto? ¿Le parece serio? Y por cierto, ¿por qué firmó ella cuando hay 2 codirectores y no firmó el otro codirector? ¿Qué pasa? ¿No quiso? ¿No pudo? ¿O no tenía la misma influencia que tenía Begoña Gómez a la hora de las adjudicaciones? Porque mire, estas son preguntas todas que tienen que hacerse. Por cierto, todos los españoles tenemos derecho a que el software de nuestra actividad empresarial, supongo que muchos españoles en esa situación, se lo paguen gratis total 3 grandes empresas, todas ellas, o bien receptoras de adjudicaciones de contratos públicos, o bien que forman parte el Estado de su accionariado, o bien simplemente hayan sido rescatadas por la administración pública. Todos los españoles tenemos derecho a eso, porque mire, el software de la actividad empresarial de la señora Begoña Gómez es que ha sido financiado por grandes empresas que casualmente siempre son las mismas que son las que apoyan su propia actividad empresarial. Y yo le pregunto, ¿qué clase de relación tienen ustedes con las empresas, esas malignas que ustedes hablan que son las que, en fin, se imponen frente a los trabajadores, que generan grandes beneficios? Ahora, para llenarse ustedes el bolsillo y para que le financien el software de su actividad empresarial, para eso son grandísimas empresas, ¿eh? Grandísimas empresas, señora ministra. Sí, este es el problema. Oiga, al presidente de Indra, que le recibió la mujer del presidente, ¿en calidad de qué lo recibió?
¿En calidad de codirectora del máster o de mujer del presidente? Porque yo creo que usted lo sabe, ¿no? Creo que todos lo sabemos. En calidad de mujer del presidente. Porque si no es así, yo le pido a todos los españoles que le pidan una cita al presidente Indra, que es una empresa participada por el Estado, para que le financie su actividad empresarial, el software de su empresa, y no tengan que ir a la financiación de bancos y de cajas que le tengan que financiar su actividad empresarial. Por supuesto, esta confusión entre lo público y lo privado es precisamente uno de los grandes problemas y es uno de los grandes aprovechamientos de la señora Begoña Gómez. ¿Y cuál es su respuesta? Pues que todo es un bulo, que todo es un fango. Oiga, señora ministra, mire, ¿tienen alguna respuesta un poco más seria que darle a los españoles? ¿Tienen algo que decirle un poco más elaborado? ¿En tan poca consideración tienen la inteligencia de los españoles para decirle eso? Y, por cierto, ¿cuándo se han dado cuenta que en España hay bulos? Porque la justicia lleva investigando mucho, a muchos, y lleva muchísimo tiempo también los periodistas haciendo investigaciones. Pero ustedes empiezan a hablar de bulos exactamente cuando afectan esas investigaciones al presidente del Gobierno, a su entorno y a la Moncloa, cuando ustedes están curiosamente investigados. Por cierto, ¿han presentado alguna querella? ¿Han presentado alguna demanda? ¿Han presentado el ejercicio del derecho de rectificación? Pues claro que no. ¿Sabe por qué? Porque esto de los bulos no es más que populismo de izquierda que busca simplemente ocultar la verdad. Y ahora se han inventado un plan de calidad democrática. ¿En serio? ¿De verdad, señora ministra, de calidad democrática ustedes? ¿De verdad? ¿Un plan de calidad democrática? El mismo día lo dicen el que el fiscal general del Estado se sabe que mandó un WhatsApp a la fiscal superior de Madrid diciéndole que cometieron una ilegalidad, que es que publicara concretamente una nota de prensa con datos reservados de un contribuyente. El mismo día, señora ministra, el mismo día. Claro, eso es calidad democrática, señora ministra, porque ustedes tienen a un fiscal general del Estado que está sometido a la disciplina de partido. Mire, si quiere usted de calidad democrática, le voy a dar algunas ideas. Ya que usted quiere, le vamos a ver qué le parece. Por ejemplo, primera, pues que el presidente del Gobierno, en vez de mandar cartitas, lo que puede hacer, por ejemplo, es comparecer ante los españoles y contestar a las preguntas de los periodistas que están deseando hacerle preguntas y él está escondido en la Moncloa. ¿Le parece buena idea? ¿Le parece buena idea, por ejemplo, que vaya a medios de comunicación a hacer entrevistas y no solamente a Televisión Española o a otros medios de comunicación a los cuales ustedes se sienten mucho más a gusto? ¿Por qué no van a todos los medios de comunicación y contestan las preguntas? O tercero, ¿por qué no respetan el trabajo de los jueces y de los medios de comunicación independientes? Señor Maillo, un segundo. Señor Díaz, le llamo al orden. Guarde silencio. Guarde silencio. Continúe, señor Maillo. Un segundo, señorías. Estoy observándoles todo el pleno, llevan interrumpiendo permanentemente. Guarden silencio. Todas sus señorías. Luego pediré lo mismo a la bancada popular cuando salga la ministra. No se enfaden. Continúe, señor Maillo. Muchas gracias. No se enfaden. Solo estoy dando ideas de calidad democrática. Sé que a ustedes les cuesta entender lo que es, pero algunas de las cosas que estoy diciendo son las que ustedes deberían revocar y modificar para que ustedes pudieran presumir de calidad democrática, que es lo que no tienen. Que es exactamente lo que no tienen. Por ejemplo, señora ministra, ¿qué le parece como calidad democrática no nombrar fiscal general de Estado a alguien que haya sido ministro de Justicia? ¿O no nombrar a un presidente del CIS que sea del Partido Socialista, que manipule las encuestas en beneficio de su propio partido de cara a las elecciones, con muy poquito éxito, por supuesto? Estas son medidas de calidad democrática, pero para tomar medidas ustedes de calidad democrática, en primer lugar, deben aplicársela a ustedes mismos. Y ustedes, ejemplos de calidad democrática, ninguno a los españoles. Miren, ustedes no quieren legislar para mejorar la democracia. Ustedes simplemente lo único que quieren es tapar la corrupción, silenciarla. Ahora lo que quieren es amenazar y señalar a medios de comunicación. Por cierto, ¿me puede decir usted qué medios de comunicación exactamente han lanzado algún bulo? ¿Me puede decir cuál? ¿Me puede decir si es un bulo las cartas que ha mandado la mujer del presidente o el software que ha adquirido gratis total por parte de grandes empresas? ¿Me lo puede decir? ¿Cuál es el bulo? ¿O la operación Coldo es también un bulo? ¿Me puede decir exactamente de qué estamos hablando? Ustedes lo que están haciendo es tratar de someter a los jueces y perseguir a los medios de comunicación. Ustedes lo que quieren buscar fundamentalmente es un choque institucional permanente para tratar de tapar su corrupción, tratando de señalar a medios de comunicación, tratando de decirle a los jueces, como dijo el señor Bolaños, que se archive cuanto antes la querella presentada, la denuncia,
y la investigación de la mujer del presidente del Gobierno, un ministro de Justicia haciendo esto. Ustedes no quieren renovar las instituciones, ustedes solo quieren controlarlas para su proyecto de impunidad. Ustedes están rodeados por la corrupción y su respuesta es atacar a quienes la descubren y a quienes la investigan. Oiga, ¿por qué les gusta tan poco la libertad? ¿Por qué les da tanto miedo la libertad de prensa, la separación de poderes? ¿Por qué les da tanto miedo la libertad de opinión? ¿Por qué tienen que decidir cuántos tertulianos hay en una tertulia? ¿Por qué tienen que decidir todo eso? ¿Por qué tienen que decirle a los españoles lo que tienen que leer y lo que no tienen que leer y lo que tienen que ver? Señoría, ustedes lo que tendrían que hacer es respetar la separación de poderes y la libertad de todos los españoles para informarse donde quieran, como quieran y cuando quieran. ¡Viva la libertad! Y ustedes están atacando la libertad para tratar de ganar impunidad. Para tratar de ganar impunidad. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Maillo. Tiene la palabra la ministra portavoz. Muchas gracias, señor presidente. Señor Maillo, efectivamente la interpelación es sobre los casos, informe sobre los casos de corrupción que asedian al Gobierno. Me sobran 9 minutos 50 segundos para responderle a su interpelación, porque este Gobierno no puede informar sobre lo que no existe. Pero fíjese, usted creo que es abogado, es licenciado en Derecho, y me sorprende muchísimo que usted no conozca la diferencia entre lo que son los casos de corrupción y lo que no es ni va a ser. Y sobre todo me sorprende que usted salga aquí con ese empaque y ni tan siquiera se sonroje. Usted, señor Maillo, que conoce perfectamente todo el historial procesal que jalona la historia del Partido Popular y a un número importante de cargos del Partido Popular. Miren, yo entiendo, señor Maillo, que con la trayectoria de su partido ustedes puedan caer en aquello de pensar que todos somos de la misma condición. Y mire, señor Maillo, no, en absoluto. No somos todos iguales ante la corrupción. No todos los partidos reaccionamos igual cuando se produce un caso o se sospecha sobre un caso de corrupción. Y en esto el Partido Popular ha sido muy claro y tiene una absoluta trayectoria más que consolidada y una hemeroteca más que consolidada. Es más, el Partido Popular ha sido un ejemplo nefasto y dañino para las instituciones democráticas. Y fíjese, señor Maillo, yo no soy partidaria de no suelo traer fotografías cuando hago intervenciones aquí en el Pleno, pero hoy podía haber traído una, porque hay una que es absolutamente gráfica, una donde se vea el gobierno del señor Aznar. En esa fotografía de un Consejo de Ministros de un gobierno del señor Aznar va a encontrar usted, señor Maillo, 6 ministros condenados por corrupción. 6 ministros, señor Maillo. Porque mire, un poquito de pudor yo le hacía a usted a la hora de plantear esta interpelación, porque si en España ha habido un partido condenado por corrupción y por financiación ilegal, es el Partido Popular, señor Maillo. Durante 20 años el Partido Popular se financió, como sabe usted perfectamente, con una caja B y con millones de euros no declarados. Se lo voy a explicar y se lo voy a leer a usted. No me lo voy a inventar, señor Martínez Maillo. En paralelo se creó un auténtico y eficaz sistema de corrupción institucional a través de mecanismos de manipulación de la contratación pública central, autonómica y local. Otras cantidades detraídas, según los jueces, sirvieron directamente para pagar gastos electorales o similares del Partido Popular en una estructura financiera y contable paralela a la oficial, al menos desde el año 1989. Esto no lo digo yo, señor Martínez Maillo. Esto lo dice una sentencia firme de la Audiencia Nacional. Y mire, ya que me pregunta usted sobre asedios a gobiernos, si había un gobierno que estaba asediado por la corrupción y al que era urgente relevar, era al suyo, señor Martínez Maillo, porque le recuerdo que usted fue coordinador del Partido Popular y vicesecretario general del Partido Popular. Y creo que, ya que ha traído usted este tema a la Cámara, creo que también es muy importante que los ciudadanos que nos escuchen oigan la lista de gobernantes populares implicados con sentencia firme por casos de corrupción
que ya les avanzo que es muy larga. Y para descanso de sus señorías no he traído todos. Pero vamos a detallar algunos. Empezamos por el milagro económico del Partido Popular. El señor Rodríguez Rato, vicepresidente del Gobierno de José María Aznar, 4 años y medio de cárcel. Seguimos. Otro exministro de Aznar, Jaume Matas, 3 años y 8 meses de prisión. Seguimos. El extesorero del Partido Popular, el señor Luis Bárcenas. Usted se acordará, señor Martínez Maillo, a este señor que le decía al presidente Rajoy, sé fuerte. ¿Se acuerda? ¿Se acuerda usted del señor Bárcenas? Pues condenado a 33 años de cárcel y una multa de 44 millones de euros. Seguimos. El exsecretario de Organización del Partido Popular, el señor Pablo Crespo, condena de 36 años. Seguimos. El exconsejero de Deportes de la señora Esperanza Aguirre en la Comunidad de Madrid, Alberto López, 31 años y 9 meses de cárcel. Continúo. El alcalde de Pozuelo de Alarcón, exsenador y exmarido de la señora Ana Mato, Jesús Sepúlveda, condenado, lo vuelvo a repetir, condenado a 14 años y 4 meses. Continúo. El señor Francisco Granados, que estuvo 2 años y medio en la cárcel y sabe que se enfrenta además a posibles nuevas condenas por la caja B del Partido Popular de Madrid. Continúo. Ignacio González, 201 días en la cárcel de Soto del Real. Otro, por cierto, que está todavía pendiente de resolución de los tribunales. Así que, señor Martínez Maillo, yo el jueves tengo que ir al otorrino. Pero creo que usted también tendría que pedirse cita en el oculista, porque le falla a usted la agudeza visual, porque creo que tiene usted una tendencia a no ver claro lo que les sucede y a ver en los demás los defectos que ustedes tienen. Pero mire, las maneras del Partido Popular, la estrategia del Partido Popular es perfectamente conocida. Y además, ¿qué quiere que le diga, señor Martínez Maillo? Es que la historia está escrita y es clara. Y quiere que le recuerde también las maneras en las que el Partido Popular se enfrentaba a la corrupción, porque yo creo que esto también es importante. Que ustedes, que gente de su partido, se disfrazaba de cura para colarse en las casas ajenas para llevarse pruebas. Señor Martínez Maillo, que machacaban a martillazos los discos duros de la sede del Partido Popular. Si ustedes han ido dopados, como así reconocen las sentencias de la Audiencia Nacional, dopados a infinidad de campañas electorales por financiación irregular. Y, por cierto, creo que no hace falta que le explique a usted que esa práctica de cobrar mordidas a empresarios fue exportada por responsables de su partido en su provincia. De hecho, le llamaron el caso Zamora. Y lo desveló además un empresario que acusaba a la Diputación Provincial de ese tipo de prácticas. Así que, señor Martínez Maillo, hay que tener cuajo para presentarse esta tarde aquí en el Senado a darnos lecciones de pureza para intentar aparecer como los adalides de la lucha contra la corrupción, cuando toda España sabe cómo se las gastan ustedes, incluso hasta con sus propios compañeros de partido, cuando se atreven a denunciar posibles casos de corrupción. Ahí está el malogrado señor Casado, que lo tiraron ustedes por la ventana, por cierto, de una ventana, de una sede pagada su reforma con dinero B, en la calle Génova. Y mire, señor Martínez Maillo, como lo he visto usted también muy suelto, creo que a usted tampoco le tengo que recordar, después de toda esta retahíla de casos de corrupción con sentencias firmes, creo que no es necesario tampoco que hoy hablemos de cómo alguno también combinó torticeramente su condición de aforado a través de tácticas procesales dilatorias para que prescribiera el caso sobre la refinanciación de la deuda del presidente de Caja de España. ¿Verdad que no se lo tengo que recordar, señor Maillo? Mire, señor Maillo, llevamos 7 meses al frente del Gobierno y su estrategia de oposición no varía un ápice, un ápice. Ustedes pretenden siempre, constantemente, generar una realidad paralela para que los ciudadanos no conozcan la verdadera realidad y la realidad de los datos.
Y se lo voy a volver a recordar, porque sé que a ustedes no les gusta. No les gusta que digamos que hoy en España trabajan más personas que nunca en la historia de nuestro país. Ustedes no quieren que se conozca que hay más de 10 millones de mujeres trabajando en nuestro país. Ustedes no quieren que se conozca que los datos económicos de nuestro país van como un cohete. No solamente porque lo diga no lo plantee este gobierno, es que las propias instituciones tan radicales como el Fondo Monetario Internacional, la Comisión Europea o el propio Banco de España han tenido que elevar al alza las propias previsiones económicas en nuestro país. Con lo cual, señor Martínez Maillo, ustedes ya sé que van a seguir con esta estrategia del ruido, del fango y de generar humareda para que no se pueda conocer la verdadera realidad de los datos. Pero mire, nosotros vamos a seguir haciendo lo que mejor sabemos hacer y para lo que estamos aquí, que es gobernar, gobernar y gobernar, que es lo mismo que trabajar y trabajar con seriedad, con responsabilidad, para mejorar la vida de los españoles y de las españolas. Desde luego, ese es el compromiso del Gobierno de España. Y ustedes sigan con esta estrategia del fango que tanto les gusta. Gracias, señora ministra portavoz. Para dar la réplica por el Grupo Popular, señor Maillo. Perdone, gracias, señor presidente. Es que con tanto aplauso, pues, en fin, he llegado antes de tiempo. Oiga, silencio, señorías, por favor. Sí. Qué previsible, ¿no?, su contestación. Sí, no se ría, qué previsible. ¿Qué espera? Otra cosa. Una pregunta. ¿Y por qué no me ha contestado ninguna de las preguntas que yo le he hecho? Aplaudan, aplaudan. ¿Por qué no me contesta a ninguna pregunta de la que yo le estoy haciendo? Estamos en el 2024, llevan ustedes 5 años gobernando, tienen casos de corrupción y ustedes no dan la cara ante los ciudadanos ni explican nada, señora ministra. ¿Por qué tienen que acudir al pasado para tratar de justificar su propia corrupción, señora ministra, y son incapaces de contestar y responder a los ciudadanos ante su corrupción, que es suya, señora ministra, que es suya, que es su obligación como gobierno, que es su obligación dar respuesta a los ciudadanos? Suba aquí y diga exactamente por qué mandaron esas cartas. Suba aquí y diga exactamente lo de Suárez, de la mujer del presidente. Suba aquí y diga exactamente que hay un procedimiento judicial donde hay 19 imputados, entre ellos el asesor del secretario de organización y 6 administraciones socialistas que compraron 50 millones en euros de mascarillas, muchas de ellas falsas, y cobraron 27 millones de mordidas. Y ustedes no tienen ninguna explicación que dar a los ciudadanos. ¿De verdad? ¿Pero qué tomadura de pelo es esta, señora ministra? ¿Qué es esto? Claro que yo venía preparado. Claro que venía preparado para esta contestación. ¿Se creen que hemos nacido ayer? ¿Se creen que hemos nacido ayer? Mire, Filesa, Fondo Reservado, Roldán, Boletín Oficial del Estado, Ministerio del Interior, Mercasevilla, AVE, Caso Guerra, Imelsa, Caso Mareo, Casa Mirador, Tito Berni, Caso Pokémon, Caso del Ormen. Mire, los ERE, el mayor caso de corrupción de la historia de España, gobernando el Partido Socialista, 800 millones. Pero qué vergüenza es esta, hombre, qué vergüenza es esta. ¿Quiere que yo le saque más cosas? Mire, caso Filesa fue un caso de corrupción consistente en la creación de una trama de empresas cuyo fin era financiación ilegal del PSOE para hacer frente a los gastos electorales de las campañas del año 1989. Hechos probados por la justicia en sentencia firme de 28 de octubre del 97. 97, señores del Partido Socialista. Aplauden. El primer partido condenado por financiación fueron ustedes. Aplaudan. Pero es que de esto no va. De lo que va es de hoy, de lo que va es de que respondan ustedes. Claro, tienen una alternativa, no contestar y encima sacar a Magdalena Álvarez a un mitin del Partido Socialista 4 días antes de que se conozca, por sorpresa, un informe del Tribunal Constitucional.
pues oiga, lleven a los mítines al Tito Berni, o a Koldo, o yo qué sé, o pongan un retrato de Roldán y declárenlo progresista a título póstumo, yo qué sé, pero oiga, pueden hacer lo que quieran, pero tengan un poco de respeto por la inteligencia de los españoles. Acabo, por la inteligencia de los españoles, y por lo menos sean capaces de dar la cara, asuman responsabilidades y expliquen sus casos de corrupción, que son suyos y exclusivamente suyos, porque el sanchismo está ahora mismo acorralado y enfangado por una corrupción insoportable que tienen que dar cuenta a ustedes. Así que menos pasado y más presente. Muchas gracias. Gracias, señor Maillo. Para finalizar el punto del orden del día, tiene la palabra la ministra portavoz. Sí, muchas gracias, señor presidente. Hay que ver la paciencia que tiene que tener una con todos ustedes, señor Maillo. Hay que ver la paciencia, pero es que dice, mira que son ustedes previsibles. Pues anda que usted, señor Maillo, que lleva más años que Carracuca en esto de la política y en el tiempo que lleva de senador en esta legislatura, todas las proposiciones que usted ha traído, todas las mociones, todas las intervenciones que usted ha realizado, todas han versado siempre de los mismos temas. Oiga, he buscado en su historial, Digo, a ver si el señor Martínez Maillo una mañana se ha caído de la cama y ha dicho, venga, hoy voy a trabajar y voy a hacer algo por los ciudadanos de este país. Ni una, señor Martínez Maillo, ni una. Oiga, usted, como todos los que estamos aquí con responsabilidad... Déjeme, yo no le he interrumpido. Señor Maillo, usted, como cualquiera que ocupamos un puesto de responsabilidad pública, un segundo, señora ministra. Percibimos señora un ministra, salario. Disculpe un segundo, es que le interrumpen de su propia bancada. Señora Zamora, ¿puede guardar silencio? Estoy mirando todo el pleno. ¿Puede guardar silencio? Usted, sí, usted. Guarde silencio. Continúe, señora ministra. No, le decía que usted, como todos los que ocupamos un puesto de responsabilidad pública, percibimos una nómina y desde luego nos debemos a los ciudadanos, tanto a los que nos han votado, desde luego en el caso del Gobierno, como a los que no. Y desde luego tenemos que trabajar. Nuestro objetivo es trabajar por la gente de este país, plantear propuestas serias y responsables por la gente de este país, gobernar cuando nos dan esa responsabilidad a los ciudadanos. Pero es que ustedes, señor Martínez Maillo, desde el pasado 16 de noviembre, que fue investido el presidente Sánchez, llevan ustedes con la misma estrategia, con el mismo fango. Eso sí, no se ha salido ni un ápice de quien es el verdadero ideólogo del Partido Popular, que es el señor Aznar. Esa frase de el que pueda hacer, que haga. Y ahí están ustedes, mañana, tarde y noche. Dale al raca-raca, dale al raca-raca. Señor Martínez Maillo, no es que yo tenga que ir al pasado, es que el pasado es absolutamente claro y desde luego no lo olvidamos. Y lo que yo le he traído aquí son sentencias firmes, señor Martínez Maillo, que condenan por primera vez en la historia de este país a un partido político por financiación ilegal, señor Martínez Maillo. Pero mire, le digo que yo tengo mucha paciencia, señor Martínez Maillo, todo el Gobierno, y desde luego no vamos a desesperar. Y desde luego lo que no vamos a hacer es salirnos del carril para el que estamos, que es el que nos está pidiendo los ciudadanos, que es gobernar y que es trabajar por mejorar la calidad de vida de los españoles y mejorar también la situación de este país. Ustedes continúen con su estrategia, ustedes sigan con esta oposición. Por cierto, yo creo que lo que tendrían que estar es también un poquito más preocupados de lo que les ha pasado en estas últimas elecciones de las elecciones europeas. Sí. No, porque ¿saben lo que les ha pasado a ustedes, verdad? Que ustedes, que siempre se han presentado en este país como un partido moderado, han adoptado tales discursos y tales políticas que son absolutamente indistinguibles ya de la ultraderecha de este país. Y donde antes existían dos cabezas, ahora existen tres.
Y ya no son dos cabezas, ya son tres, que son ustedes como las hienas del Rey León, Señora que la ministra, una con la debe otra se finalizar. golpea a ver quién se come primero la una a la otra. Así que, señor Martínez Maillo, no se cansen, que nosotros tampoco lo vamos a hacer. Y, por supuesto, vamos a seguir trabajando por mejorar y por el interés de este país. Ustedes, para ustedes, esta oposición del ruido del fango que tanto les gusta.